El espectro en la ventana. Cuando despiertes en medio de la madrugada, nunca mires hacia una ventana. De preferencia, cubre todas las ventanas de tu cuarto por las noches, para que no cometas el error de mirarlas por accidente. Además, te recomiendo olvidar esta historia tan pronto como puedas. Ya entenderás después. Mira, si despiertas por la madrugada y tienes una ventana cerca, quizá te gane la curiosidad o el morbo por querer voltear. Si llegas a voltear, le pido fervientemente a Dios que no haya nada, pero por si tienes la terrible fortuna de verlo, te comparto mi experiencia para que aumentes aunque sea un poco tus posibilidades de sobrevivir. Existe un gran cañón llamado la Grieta del Verdugo. Este lugar está lleno de historias y leyendas paranormales, pero no importa en qué lugar estés, esta es una de las cosas que ha logrado salir de aquí, y en diferentes partes del mundo se dice haber experimentado el terror del espectro en la ventana, y muchos más seguramente ni siquiera lograron sobrevivir para contar su historia. Todo empezó con mi cuadro de insomnio debido al estrés. No pude dormir bien durante toda una semana. Me desesperaba porque repetidamente durante la madrugada despertaba sin ninguna razón. Pero hubo una noche en particular en la que desperté un par de horas después de haberme acostado, sudando y con los vellos de todo mi cuerpo erizados sin saber por qué, hasta que oí un sonido seco que provenía de la ventana. Un golpeteo que preferí ignorar, pensando que pudo haber sido el viento o algún ave, pero el sonido se repitió una vez, y otra, como si alguien del otro lado quisiera llamarme la atención, pero eso no era lo peor. Lo que me asustó más fue que mi cuarto está en un segundo piso, así que no hay manera de que alguien pueda tocar a la ventana a menos que sea con una escalera. Quise ignorarlo, pero pasaron los minutos y el sonido no se detenía. Así que me armé de valor quitándome la sábana de la cara y volteando a ver qué estaba causando el ruido. Entonces lo vi. Vi al espectro, con una silueta de un hombre mayor, con una cara demasiado escalofriante, sonriéndome con una mueca macabra. Las arrugas se hacían notar en su cara. Vestía un saco que parecía de terciopelo, color púrpura o rojo o azul. Era difícil saberlo, pues solo lo iluminaba la tenue luz proveniente de la calle. Además tenía un sombrero de copa desgastado. Con todo esto, me recordó al personaje del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, pero algo más mayor y con una boca que parecía desproporcionadamente grande, pues su sonrisa se extendía grotescamente hasta llegar a sus orejas. Me tapé totalmente con la cobija y me volteé. Quería creer que estaba soñando o que lo había imaginado, y durante unos minutos de silencio casi creía haberlo imaginado, hasta que mi horror se incrementó al volver a oír esos golpes en la ventana y una voz áspera hablándome. Vamos, sé que me viste. No finjas. Dijo la voz. Durante horas estuve tapado escuchando cómo esa cosa tocaba a la ventana para que abriera, sin animarme a volver a voltear, hasta que de pronto los golpes cesaron cuando salieron los primeros rayos del sol. Después de una media hora me animé a quitarme la cobija de encima y voltear a la ventana. Esa cosa se había ido. Sin duda no era mi imaginación, a menos que me estuviera volviendo loco, pues mi tormento duró al menos 3 o 4 horas durante la noche. Está de más decir que me sentía fatal por el desvelo. No soportaría si esa cosa volviera a aparecer en mi ventana, pues no podría rendir en el trabajo si estaba desvelado. La siguiente noche fue igual. Me desperté por la madrugada y esa cosa apareció en la ventana, golpeando levemente para llamarme atención, pero yo no quise voltear a verlo. Vamos, amigo.
Una vez que me viste, no hay vuelta atrás, dijo esa cosa. La tortura duró nuevamente hasta que salió el sol. No iba a poder resistir otra noche más de esto, así que decidí hacer algo extremo, visitar al viejo Mitch. Ese señor no me cae bien. A simple vista es solo un vejestorio, dueño de una tienda de conveniencia, pero estoy casi seguro de que es una clase de vampiro o un elfo. Su piel es demasiado blanca, y estoy seguro de que se ve igual que la primera vez que lo vi cuando yo era un niño. Se sigue viendo igual de viejo, pero después de varios años debería ser aún más viejo, ¿o no? Como sea, todos saben que Mitch sabe cosas, leyendas, cuentos, chismes, de todo. Si algo ha pasado en el pueblo, es seguro que él sabrá. Dicen que es de los habitantes más antiguos de aquí, y por eso sabe tanto de lo que ha pasado y de su historia, pero nunca me ha dado confianza. Sin embargo, estaba tan desesperado que no tuve más remedio que ir a su tienda a ver si podía ayudarme. Hola, Mitch. Buenos días, José. Hace mucho que no te veía. ¿Te ha ido bien? Pues en realidad por eso vine. Hay algo que me ha estado pasando las últimas 2 noches, pero quizá creerás que es una locura. No te preocupes, tú dime. Seguramente no será lo más loco que he oído a un cliente decir en mi tienda. Bueno, verás. He tenido insomnio por las noches. Me despierto y siento como si me observaran desde la ventana. Espera un momento. Dime que no miraste hacia la ventana. ¿Cómo lo sabes? La verdad, por los nervios y por la curiosidad, sí volteé. Vaya, José, qué mal por ti. Seguramente viste a alguien ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Espera, tú sabes de esa cosa. ¿Puedes ayudarme a que se vaya? Mira, puedo decirte cómo hacer para que te deje tranquilo, pero no te gustará la respuesta. Esa cosa que viste seguramente es el espectro, un ente maligno que te atrapa cuando lo miras. Por las noches dicen que se aparece en las ventanas de las casas, y si tienes la mala fortuna de voltear a verlo, solo tienes una salida. Deberás hablar con él y hacer lo que te pida, y si no, te agregará a su colección. ¿A su colección? Demonios, eso no puede ser bueno. Ni siquiera quiero saber de qué se trata. Pero entonces solo hablo con él y veo qué es lo que quiere. Sí, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Probablemente te pedirá hacer algo horrible, doloroso o asqueroso. Pero sin importar lo que pida, debes hacerlo para que te deje en paz. Excepto una cosa. Si te pide abrir una puerta en medio del bosque, dile que no. Eso es lo único a lo que podrás negarte. ¿Una puerta? ¿Cómo que una puerta a mitad del bosque? ¿Y eso? ¿Eso por qué? Las puertas están prohibidas. Él lo sabe y no puede obligarte. Es lo único que tienes que saber. Cielos, Mitch. Si no hubiera visto yo mismo a esa cosa por 2 noches seguidas, pensaría que ya perdiste la cabeza, pero siento que el que va a volverse loco soy yo. Bueno, quiero olvidarme de esto tan rápido como pueda. Haré lo que me dijiste. Espero que funcione. Por la noche volví a intentar dormir, sin éxito, pues sabía lo que debía hacer. Cuando los golpes en la ventana aparecieron, dudé un poco, pero al final lo miré. De nuevo estaba ahí ese sujeto con su rostro horrible y demacrado, con su vestimenta aparentemente fina, pero también desgastada, y con su sombrero. Me paré y me acerqué a la ventana poco a poco. Mientras lo hacía, una enorme sonrisa se le dibujaba en la cara al ente. Abrí la ventana y habló. Saludos. Mi nombre es Abel Babel. Puedes decirme Abel o Babel,
pero hay algunos que prefieren llamarme espectro. ¿Cómo te llamas? Soy José. Dime qué es lo que quieres. Ah, así que conoces cómo funciona esto. Las primeras noches te vi tan asustado que creí que tendría que explicarte todo. El espectro extendió una de las solapas de su saco, dejándome ver su interior. Tenía varias filas de dedos colgados de pequeños garfios que se atoraban en el saco, con números de menor a mayor. Casi vomito al verlos. Había una clara relación entre el número de cada dedo y su tamaño y forma. Sin duda representaban una edad. Abel tomó un dedo de adulto con el número 42 y me lo dio, mientras yo me esforzaba por no tirar esa cosa, pero lo peor vino después. Tú y de Tin Marín, de Doping, güey. El espectro eligió otro dedo y quedé horrorizado al ver el número y el pequeño tamaño de este. Era de 3 años. Ve a cualquier cementerio y busca una lápida en la que coincida la edad a la que murió esa persona con el número del dedo. Haz un hoyo en la tierra y entierra el dedo. Sencillo, ¿verdad? Tienes mucha suerte de que solo te tocara hacer esto. Volveré en 3 noches. Espero que no me decepciones. Babel se fue, pero mi horror permaneció al sostener 2 dedos que eran aparentemente de personas. Pero no era tan masoquista como para ir al cementerio por la noche, así que los envolví en una tela y a primera hora salí a cumplir el encargo. No fue tan complicado hacer el trabajo, pero sí fue muy duro para mí, sobre todo cuando enterré el pequeño dedo en la tumba del pequeño Henry, que falleció a sus escasos 3 años. Después del encargo volví a casa y dormí. Había pedido el día en el trabajo, así que no hubo problema. Para cuando desperté ya iba amaneciendo de nuevo. Había dormido todo el día y toda la noche sin despertar. Por fin pude dormir bien, como si mis problemas de insomnio se hubieran ido, hasta que llegó la tercera noche. Desperté por la madrugada, sudando y con los vellos del cuerpo erizados por el miedo, pero ahora sabía qué era lo que estaba sucediendo. En la ventana estaba Abel, el espectro, con su imposiblemente enorme sonrisa, tan aterrador como siempre. Abrí la ventana y me habló. Agradezco tu gentil colaboración. Ya hice lo de los dedos. ¿Es todo? Oh, ya casi, amigo mío. Solo necesito una cosita más. Está bien, un encargo más y me dejarás tranquilo. Ok, ¿qué es? Es algo mucho más fácil que el anterior. Solo tienes que ir al bosque. Camina unos minutos sin ningún rumbo fijo. Y tarde o temprano te encontrarás una puerta en medio de la nada. Las puertas no abriré ninguna puerta. Me precipité a interrumpirlo por los nervios y el terror que sentía. El espectro borró su sonrisa, mostrando poco a poco una mueca de frustración y de molestia, pero pronto recuperó la compostura y volvió a hablar. Muy bien, muy bien. Vaya, parece que alguien te asesoró bastante bien. Tienes razón, muchacho, las puertas están prohibidas. Entonces te pediré una cosita más. Solo tienes que contarle esta historia a alguien más, empezando desde el día de mi visita hasta hoy, para que pueda visitarlos a ellos también, Dijo Abel con una sonrisa incluso más malvada de lo normal. Cuéntaselas al menos a una decena de personas.
entonces te dejaré en paz a ti. Pero si no lo haces, supongo que tu asesor ya te explicó lo que te pasará. Hasta pronto. Lo lamento, amigo, que estás oyendo esto. Debía contarle esta historia a alguien más para ser libre. Siento mucho lo que va a pasarte ahora. De verdad, discúlpame. Abel Babel te visitará por las noches, pero tienes una salida fácil y una difícil. Si despiertas a mitad de la noche, no voltees a ninguna ventana, pero si lo haces, tendrás que buscar la salida difícil. Hacer lo que el espectro te pida. Solo recuerda obedecerle en todo, menos en abrir una puerta en medio de la nada.